Ok, bueno, quiero mostrarte cómo con el programa pues vas a tener la facilidad de poder pues hacer cualquier tipo de diseño sobre SolidWorks y poderlo mecanizar, ¿correcto? Tenemos ventajas importantes en el diseño. ¿Me recuerdas que ustedes trabajan con una máquina de tres ejes, verdad? Tengo entendido que ustedes trabajan con un centro mecanizado de tres ejes, un router, un router de tres ejes. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer unos movimientos básicos y ahorita trabajamos con unos moldes para que te familiarices. Vamos a hacer entonces un diseño aquí alzado, vamos a trabajar aquí en pulgadas y vamos a decir que en croquis vamos a diseñar, en este caso una pieza, vamos a dibujarla libremente, donde vamos a poder aquí decir que vamos a tener esta figura, vamos a extruirla, vamos a proyectarla digamos aquí 2 pulgadas, vamos a generarla. Vamos a confirmarla. Ahora vamos a decir que vamos a trabajar sobre la normal y vamos a hacer una matriz utilizando unas circunferencias como referencia. Diseñamos esta figura, vamos a decir que generamos una matriz donde la distancia va a ser de 0.85 por ejemplo. Vamos a incrementarla un poco, o mejor que sea de 1.5. 1.25 para incrementarlo un poco más y vamos a decir que vamos a generar 4 copias. Confirmamos, generamos y ahora vamos a utilizar la extrusión de corte donde vamos a proyectarlo también 2 pulgadas, pero en la parte inferior vamos a hacer otra modificación, vamos a hacer otra geometría. Entonces vamos a definir que vamos a trabajar uno más pequeño y vamos a decir en este caso que vamos al hacer la matriz lineal digamos que sea de 1 y vamos a generar un poco, digamos en este caso 6 copias, generamos y vamos a decir que la extrusión, en este caso vamos a extruir el corte, vamos a utilizarlo a una distancia digamos de 1 pulgada. Entonces vamos a definirlo, confirmamos, generamos y tenemos aquí esta geometría. Ahora vamos a decir que vamos a tomar un bloque rectangular donde vamos a diseñar aquí en este caso un bloque y otro bloque aquí en la parte superior, algo sencillo que voy a poder digamos en este caso extruir proyectándole una distancia de 0.75. Generamos la geometría y vamos a hacer el mecanizado de esta figura, ¿correcto? ¿Qué ventajas tenemos en nuestra nueva versión? Anteriormente pues lo que comúnmente hacemos, para darte una idea, es trasladar nuestro administrador CAM dentro de una de las pestañas de SolidWorks para comenzar a definir. El programa cuenta ahora con una programación dinámica. Esta programación dinámica va a hacer que reduzca los tiempos de programación en el mecanizado y puedas trabajar con una muy buena calidad, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar por proyectos. El programa nos comienza a preguntar, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres mecanizar un torno o quieres mecanizar una fresa? ¿Y qué tipo de fresa? Puede ser una máquina de 2 ejes, 3 ejes, cuarto eje o quinto eje si es necesario. En este caso, vamos a decir 3 ejes. Vamos a confirmar dando aceptar, donde vamos a tener la facilidad de que el programa te permite identificar automáticamente el sólido. Una vez lo identificamos, no te preocupes, vamos a poder definir el tipo de bloque, si es rectangular, si es cilíndrico, si es una geometría 2D, un material sólido, un archivo STL. También puedes definir el cero o el inicio de pieza. Esto es muy importante. Anteriormente teníamos que crear un sistema de coordenadas para trabajar con un orden sobre la figura. En este caso vamos a poder ubicar el origen en una esquina o puedo en un vértice o en la parte central donde lo necesite. Confirmamos y el programa me define el cero de... ¿Perdón? Bastante similar un poco, pero vamos a tener unas muy buenas ventajas. Ahora tú puedes tener una librería mucho más amplia de parámetros, donde tú puedes seleccionar el postprocesador para poder ajustarlo. Una librería mucho más amplia de materiales que vas a tener aquí a disposición. También tienes la facilidad de trabajar de una manera mucho más organizada, donde tú puedes decir, por ejemplo, vamos a trabajar en hacer los agujeros. Entonces aquí puedes seleccionar tú la geometría. El programa te permite seleccionar por cada una de ellas o utilizar la función de elementos completos, donde reconoce todo mi sólido
vamos a poder tener la facilidad de que el programa identifica diámetros, profundidades. Determino aquí, el programa nos permite configurar las operaciones, y aquí es donde vamos a ver como tal el gran avance de la programación dinámica, porque a veces nosotros a cada uno de estos agujeros queremos hacerle una función de punzonado, o queremos hacerle una función de taladrado, o queremos hacer una función de escalado. Tendríamos que hacer 3, 4, hasta 5 selección de la geometría para poder hacer estas operaciones. Ahora el programa me permite tener un orden, crear una estrategia de mecanizado, organizarla de la mejor forma. Presiono siguiente. El programa aquí me desglosa los parámetros que vamos a utilizar en el mecanizado. Entonces aquí vamos a poder decir que vamos a definirlo. Generamos. Y lo que vamos a hacer es ir definiendo parámetro por parámetro. Como el programa reconoció la geometría, me sugiere las herramientas que puedo utilizar para hacer el mecanizado. Puedo determinar el tipo de profundidad, puedo determinar la función de taladrado y poder decir, por ejemplo, si deseo que cada una tenga un tipo de ciclo especial, por ejemplo, trabajar en pecking o en picoteo. Si yo quiero hacer este proceso y que lo realice la otra función, puedo darle clic a aplicar a todas las operaciones. Esto me va a permitir que ya la nueva operación que realicemos también realice el mismo tipo de ciclo. Esto permite que trabajes de manera organizada. También si sigo revisando el escariado, pues puedo definir la profundidad efectiva o total y también el resto de operaciones de mecanizado. Entonces aquí puedo determinar el taladrado de centro, la profundidad. Si deseamos modificarlo, calculamos si el programa nos muestra el trazo en pantalla. Ahora, tenemos ventajas importantes como lo es hacer aquí, por ejemplo, las operaciones de dos ejes, donde podemos seleccionar la geometría por superficies. Vamos a encontrar la facilidad de que podemos tener nuevas en el vaciado. Aquí podemos seleccionar el fondo, ya lo selecciona por defecto. Puedo trabajar con perfilados o realizar directamente vaciados o grabados de chaflán. Entonces aquí podemos irlo manejando. Pues quitar el desbaste. Digamos, si yo quisiera hacer un desbaste de perfil, dentro del desbaste de perfil yo puedo determinar la compensación izquierda o derecha, la figura, compensaciones de máquina utilizando G41 o G42, si deseo trabajar con pasos múltiples o no. Y algo muy interesante es que tú puedes desarrollar entrada de la herramienta de manera tangencial o circular, o generando, definiendo por usuario la entrada de mi herramienta. Esto es muy importante porque a veces quedan unas marcas cuando entrada nuestra herramienta. Ahora ya no la vamos a tener, va a quedar mucho más suave con una entrada tangente. También yo puedo en cualquier momento modificar el orden. Digamos que no quiero hacer el desbaste, sino que nada más quiero hacer un vaciado de un chaflanado. Entonces mira que el programa automáticamente se actualiza. Puede determinar qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Por ejemplo, una herramienta mucho más pequeña. ¿Tú comúnmente cómo realizas los vaciados en estos momentos? En zigzag, de fuera adentro, de dentro afuera. Ok, perfecto. Bueno, con nuestro software tenemos la facilidad. Bueno, nuestro programa tiene la ventaja ahora de tener un vaciado avanzado. Este vaciado avanzado te va a permitir hacer movimientos trocoidales. En vez de generar movimientos con esquinas rectangulares, vamos a generar arcos y radios. Esto va a permitir que puedas mecanizar hasta un 45% más rápido de lo que lo vienes haciendo ahora. Ahora también tienes la facilidad de tener un desbaste adaptable donde el trazo de la herramienta se va a ajustar a la superficie, y también vamos a manejar un desbaste de material restante. Esto es muy interesante, esta operación, porque no sé si te ha pasado que a veces tenemos un vacío de gran tamaño y queremos ingresar primero con la herramienta grande para que nos quite la mayor cantidad de material posible. Pero esa herramienta grande no puede ingresar bien a las esquinas o los bordes porque me dañaría la pieza, ¿verdad? Entonces lo que comúnmente uno hace es ingresar con una segunda herramienta más pequeña. Pero esa segunda herramienta comienza a cortar en el aire por donde mi herramienta grande pasó. Entonces ahí vamos a comenzar a perder bastante tiempo. Entonces nuestro programa lo que hace es hacer un desbaste de material restante que va a hacer que el diámetro reconozca el diámetro de mi herramienta grande, la sobremedida y el radio, para hacer que la segunda herramienta ingrese directamente a estos espacios que quedaron sin cortar. ¿Sí los puedes ver? Estos espacios en blanco, para tener una pieza con un muy buen mecanizado. Entonces ya ahí vas a comenzar a ahorrar tiempo. También tenemos la facilidad, no hay problema, de definir el tipo de radios que vamos a manejar. Vamos a determinar el tipo de secuencia, el chaflanado. Vamos a definir las funciones de tipo. Ahorita te enseño entonces las funciones de tipo profesional, las tres ventajas que tenemos. Vamos a calcularlo. Entonces aquí vamos a hacer la operación. Vamos a tener un cálculo más rápido. Y
voy a mostrarte en las funciones de tipo profesional la gran ventaja que tenemos con estas tres operaciones y una mejora en la compensación equidistante, que es bien importante que la tengas a consideración. Entonces ya lo vamos a hacer. Ahí quiero que observes. Te recuerdo que ya puedes copiar y pegar las funciones. Esto anteriormente no lo manejábamos y esto va a permitir que ahorres tiempo de manera importante a la hora de hacer mecanizados. ¿Ok? Permíteme entonces ya carga y te muestro cómo puedes guardar, copiar y pegar las funciones. Aunque, a ver, ya te voy a mostrar un poco cómo funciona. Exacto, te copia y te pega la función. Así es. Entonces, sí, ahora vas a ahorrar tiempo porque vas a poder copiar y pegar. Te puedes copiar, por ejemplo, yo puedo copiar, pegar la función. Y, por ejemplo, yo quiero hacerle una modificación. Digamos que quiero modificar aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar esto y vamos a definir una cota inteligente. Entonces quiero modificarlo, digamos que sean 10 pulgadas. Ajustamos, decimos que aquí hay una modificación, el programa lo reconoce. Vamos a seleccionar, vamos a definir el fondo. Entonces vamos a decir que seleccionamos aquí la figura, vamos a generar aquí una pieza. Entonces aquí vamos a definirlo, vamos a decir que vamos a tomar aquí las operaciones, vamos a destruir el corte de la figura, digamos por punto 50. Entonces confirmamos y lo que vamos a hacer ahora es que, como ya hemos hecho un ajuste, lo único que hacemos es seleccionar la geometría, confirmamos y recalculamos, ¿no? Entonces ahí ya podemos tener pues las operaciones. Prácticamente es el movimiento de copiar y pegar que tú puedes utilizar. Ahora, si tú ya quieres tener tu propia librería, pues ahí la vas a tener a disposición. Otra ventaja, ya voy a trabajar entonces con un molde para que observes las grandes ventajas que presentan nuestras tres funciones de tipo profesional, para que las tengas ahí a mano. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarte. Ahí tenemos ya la geometría para que puedas ver cómo se trabaja. El programa te permite definir, pues aquí reconoce el material y ya pues puedes generar una simulación si así lo deseas, ¿no? Entonces puedes pues tener una simulación que ha tenido una mejora, es mucho más eficiente y tiene un mejor realce en las gráficas, que es una mejora que ha desarrollado ya la compañía alemana Modulworks, para que lo tengas ahí a disposición. Aquí lo puedes ver. Y también tenemos aquí la facilidad de utilizar, digamos, una hoja de configuración donde el programa ya te genera un informe de mecanizado, de cuánto tiempo tarda en trabajar, ¿correcto? Y qué herramientas se han utilizado. Entonces eso es bien importante, para que lo tengas ahí a consideración de las nuevas mejoras que presenta esta versión. Entonces ahí puedes ver cómo se va mecanizando y cómo se va trabajando. Entonces voy a pasar a hacer un mecanizado para que observes la parte de las nuevas estrategias que tenemos en 3 ejes. Vamos a cerrar acá y voy a cargar entonces un archivo. Vamos a decir que, a ver, no sé si lo puedes observar en estos momentos. No, en estos momentos tengo un molde. Ok, vale. Y bueno, quiero mostrarte también, bueno, ahorita te enseño otra estrategia. En el mecanizado, aquí ya tenemos he hecho una comparación. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte las nuevas estrategias que trae nuestro programa. Ya no tenemos ni una ni dos, sino que vamos a tener 3 estrategias de mecanizado. Voy a seleccionar ahora la geometría. Voy a mostrarte las operaciones. Voy a mencionarte las 3 nuevas operaciones, aunque bueno, voy a mostrarte mejor 4 para que te des una idea de las mejoras que hemos realizado. Entonces, puedo utilizar compensación equidistante. Vamos a trabajar también con un corte plano avanzado, que lo voy a agregar. Vamos a tener una mejora en proyectar curvas sobre una superficie y acabados en el eje Z avanzado. Entonces voy a presionar siguiente. Primero, en la función equidistante, no sé si ya la has trabajado anteriormente.
Entonces, ¿qué ventaja tenemos? A veces el programa necesitaba o te permitía tener la facilidad, como lo puedes ver en la imagen, de utilizar superficies guías. Comúnmente o anteriormente mejor, teníamos la necesidad de tomar la figura de a partir de un punto inicial, ¿correcto? Y a partir de ahí comenzaba a hacer el mecanizado. Entonces, el acabado en ciertas zonas, como el inicio estaba muy en un extremo de la pieza, pues quedaría con un acabado diferente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el programa, tú puedes seleccionar las superficies guías por donde vas a trabajar y a cada sección va a generar como un punto de inicio de corte. ¿Esto qué permite? Esto permite ahorrar tiempo de manera importante y tener una mejor calidad en los movimientos. Como lo puedes ver en pantalla, disminuyen los trazos, pero de igual forma permanece la calidad del acabado y lo más importante es que lo vas a poder hacer en menos tiempo. Entonces ahí vas a tener una muy buena estrategia. Tiene la ventaja que ya puedes determinar si deseas trabajar con diferentes pasos, si deseas entrar hacia la izquierda o hacia la derecha o en ambos sentidos, y el número de cortes que tú quisieras desarrollar. De igual manera puedes definir el método de entrada, bien sea en zigzag o en espiral, para evitar el desgaste de la herramienta. Tenemos la facilidad de poder definir la organización, digamos, el movimiento es estándar, de fuera adentro, de dentro afuera. La distancia entre cortes, para que permanezca constante, la podemos fijar. También podemos adaptar los límites con referencia al material o al sólido que estamos utilizando. También vamos a determinar la entrada de mi herramienta. Si deseo ingresar por inmersión en rampa, puedo cambiar la dirección y realizar movimientos en espiral cambiando o no la dirección. Tenemos la ventaja de que también contamos con nuevos límites de mi herramental. Puede ser en el centro, en la zona interna o en la zona externa, y manejar algún tipo de compensación. También tenemos nuevas sobremedidas de corte que podemos manejarlas con extensiones en 3D, manejar zonas superiores de las paredes verticales y también el fondo de paredes verticales. Son nuevas aplicaciones de sobremedida de corte, al igual que el acabado, acabado restante, para que ingrese directamente a las secciones que quedaron sin cortar si ya he tenido un desbaste previo. También tengo la facilidad de manejar un rango de ángulo para dar un mejor acabado. Entonces esto es muy importante, es una de las mejoras que tenemos. En la compensación en los enlaces puede ser continuo, directo o también en forma de S, para ir creando mis enlaces en el corte. También tenemos, no sé si has trabajado ya con el corte plano en el mecanizado, Inge. Bueno, tenemos la ventaja de tener la facilidad. El corte plano, la función de rebanada plana, nos permite o siempre hace que la distancia entre cortes permanezca, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Esta función se diferenciaba con referencia a la compensación equidistante, es que cuando el programa encontraba una variación, como lo vas a ver aquí mejor en esta gráfica, la distancia comenzaba a variar. Cuando había una superficie irregular, esto comenzaba a variar. Ahora, ¿qué ocurre? Con nuestro programa vamos a tener una secuencia de corte donde podemos hacer movimientos en zigzag, arriba o hacia abajo. Entonces esto permite poder tener una nueva estrategia de trabajo, tener la facilidad de que tú puedes fijar de qué esquina va a ser el punto inicial de corte, por ahorrar un poco de tiempo. Vamos a tener la facilidad de que podemos tener la distancia entre cortes normal, y cuando el programa reconozca que hay una distancia o que la superficie comienza a variar, vamos a trabajar con un ancho de paso de adaptación, o como también se le conoce, una distancia entre cortes mínima. Esta distancia la podemos definir o utilizar con pases múltiples en corte. Entonces esto va a hacer que tengamos una pieza con un muy buen acabado en estas secciones. Entonces ahí vamos a ahorrar tiempo y vamos a poder trabajar de una manera más eficiente. Podemos utilizar adaptación del material, podemos definir la zona superior de trabajo, el fondo de trabajo, para que puedas ahorrar un poco de tiempo, determinar si deseas entrar en recta, en rampa o en espiral. Entonces eso lo puedes ir definiendo. También tenemos la facilidad de determinar los tipos de enlace y tener los limitantes, tener los tipos de enlace. Aquí vamos a tener un nuevo enlace que es doblar hacia la zona central para
eliminar un poco la carga sobre la herramienta, y tenemos la facilidad de proyectar curvas. Esta operación es muy interesante, ya te la quiero enseñar un poco mejor o más a fondo con un molde que tengo sobre de un teléfono, que nos va a permitir ese molde ver cómo, tomando como referencia una geometría en 2D, voy a poder proyectar el trazo. Esto también sirve para hacer como una especie de perfilado en 3D y tener la facilidad de manejar una compensación, bien sea los cortes hacia la izquierda o hacia la derecha o en ambos sentidos, para poder darle, si tú quieres, un mecanizado predeterminado a la figura con un trazo en específico, lo vas a poder desarrollar ahora sin problema. Puedes determinar la distancia entre cortes, fijarlas sobre medidas, de igual manera trabajar con límites adaptándose al material. Las entradas también pueden ser en recta, en rampa o en espiral. Vas a tener la facilidad de las opciones, los tipos de enlace, los acabados en el eje Z avanzados, que son una operación muy interesante. ¿Por qué? Porque te permiten realizar movimientos trocoidales con una profundidad adaptable sobre el eje Z. Esto va a permitir que el acabado sea muy fino en estas zonas, porque él automáticamente se comienza a adaptar para trabajar con él, y puedes manejar también espacios planos de la máquina para poder darle una mejor definición en esas zonas. Y anteriormente presentábamos algunas limitantes. Entonces aquí tú puedes determinar cómo vas a trabajar con la herramienta, qué tipo de enlace vas a llevar a cabo. Aquí si deseamos podemos calcular, pero pues quiero que observes mejor en la simulación cómo se comparan ambas operaciones, tanto la función equidistante como la función de corte a plano avanzado. ¿Qué tal te parece estas nuevas estrategias de mecanizado para 3 ejes, Inge? ¿Qué tal te parecen estas nuevas operaciones? Bueno, ahora entonces, cuando vas a tener la facilidad de que tú puedes manejar o disminuir los tiempos y ahí mejorar el acabado de tu compensación equidistante con las limitantes de las superficies que vas a poder utilizar, y también vas a tener la facilidad con este corte plano avanzado de poder trabajar en menos, con darle un mejor acabado del que vienes realizando ahora sobre superficies irregulares. Ahora te voy a enseñar un poco por qué la diferencia. Entonces tú puedes comenzar a jugar con estas nuevas operaciones. Claro, dime. ¿Quieres hacer operaciones equidistantes? Ajá. Sí, sí se puede hacer, pero yo te recomendaría en este caso que utilizaras ambas funciones. Por ejemplo, mira, creo que este ejemplo te va a dar una mejor idea. Si observas el acabado equidistante, eh, que es el de este sentido, y aquí el acabado plano avanzado, si puedes ver la diferencia entre uno. Puedes ver la diferencia entre el acabado de la compensación equidistante y el del corte plano avanzado. Quiero que observes que si tú te acercas aquí un poco, en estas áreas, mira que el corte plano avanzado queda con un mejor acabado solamente en esta área. De ahí para allá sigue siendo la misma calidad. ¿Qué ocurre o cuál es la ventaja? Entonces yo lo que te recomendaría sería primero hacer la compensación equidistante, que es mucho más rápida y eficiente, entonces dándole un buen acabado, y cuando ya quieras, en vez de hacer un segundo acabado, poder utilizar el corte plano avanzado en las zonas que presentaron inconvenientes, que serían estos sectores, ¿correcto? ¿Para qué? Para que te pula la pieza y puedas tener una muy buena calidad en el acabado. Comúnmente las venimos mezclando y el programa te permite dar una mejor calidad en esas zonas o en esas áreas. ¿Correcto? Porque los tiempos de reducción son importantísimos.
porque la compensación equidistante, como te mantiene la distancia entre trazos, hace que disminuyan los desplazamientos y que puedas tener una muy buena calidad. Ahora, otra ventaja que tenemos es que tú puedes trabajar por zonas o por limitantes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que vas a tener una limitante o vas a trabajar con una superficie guía. Entonces, ahí vas a tener la facilidad de hacer un desplazamiento y de que no vas a tener que desplazar todo el movimiento desde el centro, sino que lo vas a poder hacer de manera sectorizada. Entonces, ahí vas a reducir un poco el tiempo y vas a poder trabajar de una manera rápida. Ahora, quiero mostrarte otra función que también puede ayudarte, y es esta proyectar curvas. Mira, voy a abrir esta pieza para que la observes. Voy a darle que no haga los componentes. Mira, por ejemplo, esta figura, bueno, aquí, ¿qué quiero mostrarte? Cómo he tomado como referencia esta geometría grande en 2D, que es una especie de perfil que un cliente nos pidió. Mira, voy a ocultar acá el trazo. Y lo que he hecho es hacer el mecanizado realizando este movimiento, tomando como referencia el movimiento de la geometría de este perfil. Entonces hemos ido evaluando el trazo y lo hemos ido desarrollando alrededor de la figura. Y quiero que observes el buen acabado que podemos tener. Entonces son ventajas que tú vas a tener con nosotros, que puedes trabajar de las dos formas, teniendo acabados con proyección de curvas donde puedes tener una muy buena calidad realizando movimientos en arcos y demás. O también puedes utilizar la compensación equidistante y la función de rebanada plana. Bueno, aquí vamos a trasladar aquí la figura. Vamos a darle aquí play y vamos a ver cómo se mecaniza y cómo se trabaja. ¿Correcto? Entonces mira cómo puedes ir trabajando y cómo se van desarrollando el movimiento. Mira cómo está simulando el movimiento del diseño en 2D que he tomado, para que vaya quitando la mayor cantidad de material y pues tengas una pieza con un muy buen acabado, en este caso el molde. Entonces ya tú puedes tener la libertad de tener 3 estrategias que tú ya puedes comenzar a jugar con ellas, por así decirlo. Entonces vas a tener la facilidad de que puedes hacer, digamos, una compensación equidistante para quitar la mayor cantidad de material posible con un muy buen acabado. Y luego ciertas zonas que tú crees que puedes trabajar de una manera más fácil, como proyectando curvas, puedes utilizarlo porque ahí vas a personalizar el trazo del mecanizado. O también, si lo deseas, puedes hacer una función de corte plano avanzado que te permite que en las áreas con las cuales tú no quieres que quede bien pulida la figura o la pieza, que no queden marcas, pues lo vas a poder hacer con una muy buena calidad. ¿Qué te parece? Entonces mira, esa ventaja es que tú tienes, mira el muy buen acabado que te permite tener la función de proyectar curvas, porque tú ya vas a tener el sentido de hacia dónde se va a desplazar la herramienta y y sobre qué zonas utilizar el proceso. Y mira que puedes tener una pieza irregular con un muy buen acabado. Entonces ahí te dejamos como a disposición esta nueva actualización para trabajar dentro del AV4, dentro de SolidWorks, que vas a tener primero, como el cálculo de trazo. Como estás haciendo una programación dinámica, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes tener múltiples operaciones. El programa va a tomar como referencia una sola vez el sólido. Aquí tú puedes crear tu estrategia, por ejemplo, proyectar curvas, agregar una compensación equidistante, hacer una función de lápiz en espiral, bueno, en fin. Entonces, el programa va a calcularlo y lo va a hacer mucho más eficiente. Bueno, ya los costos, Inge, no me corchas en estos momentos porque yo hago parte del departamento de soporte técnico. Pero déjame, yo le digo al ingeniero Miguel para que él te dé la información comercial del programa para que tú lo puedas adquirir. Tengo entendido que hay una promoción especial por el lanzamiento, porque esta versión es bastante reciente y no sé cómo vamos a estar en la feria de Chicago. Creo que hay unos precios especiales. Ya ahí el ingeniero Miguel te podría ampliar un poco más la información. ¿Vale? Entonces mira, yo quiero mostrarte para finalizar estas ventajas que tiene el programa, que puedes trabajar de manera eficiente, de que esas 3 mejoras, o mejor, esas 3 funciones, que es proyectar curvas, tener la facilidad de hacer, para mostrarte aquí, para que lo recuerdes un poco, tener la facilidad de contar con estas operaciones de corte plano avanzado, proyectar curvas, acabado en el eje Z avanzado y las mejoras que le hemos hecho a la compensación equidistante,
vas a hacer que puedas tener la facilidad de crear tus propias estrategias dándole un excelente acabado, que tú las puedas guardar o copiar o pegar y tenerlas ahí a mano para poder ajustarlas y definir un buen acabado en ciertos sectores y poderlos personalizar. Esas son las principales ventajas que presenta esta función V4, que vas a poder hacer un cálculo de trazo de herramienta mucho más rápido porque estás trabajando con una programación dinámica donde el programa toma una sola vez como referencia el sólido, y pues vas a tener la facilidad también de que, como en todas nuestras versiones, vas a tener un soporte y una asistencia en español para poderte ir guiando para que puedas sacar el máximo provecho a esta versión que trabaja dentro de SolidWorks, ¿no?